Amigos, como siempre, un placer estar con todos ustedes y bueno, comentarles una anécdota rapidísima. Más de 150 entrevistas tengo, profe, y como le comenté la vez pasada, usted fue el primero de esas 150 entrevistas. De corazón, pues primero que nada le agradezco muchísimo que haya sido el primero que me haya abierto la posibilidad en este nuevo emprendimiento. Y qué curioso, profe, 4 años después nos volvemos a ver aquí en Pero no va a ser la última, será la primera, pero faltan muchas todavía. Mi primera pregunta, profe, es ¿cómo ha estado? Bien, bien, la verdad es difícil decir bien por toda la situación que estamos viviendo, por toda la pandemia. Y puede resultar desagradable que lo diga, pero la verdad estoy disfrutando mi familia. Estoy en mi casa después de haber estado 4 años fuera. Estoy haciendo lo que me gusta. Desde hace 2 años aproximadamente decidí dejar de trabajar para algún club y de hacer para mí lo que siempre he hecho para los clubes. Es una labor en la que estoy empezando. Me siento bien y creo que todos podemos de alguna forma adaptarnos a una situación tan difícil como esta, al grado que nos compromete, nos alienta y nos empuja para hacer algunas otras cosas que sin duda pueden resultar de una forma en la que ni siquiera nos habíamos imaginado. Y en mi caso, lo puedo decir como un testimonio, es una parte que nunca había pensado, pero que a raíz de todo esto, ahí vamos haciendo una parte que vale mucho la pena. Profe, la vez me había comentado que tenía ¿cuántos años sin dejar de trabajar? No, pues 40 años seguramente. 40 años sin dejar de trabajar. ¿Y ahorita cómo se siente, profe? Bueno, la verdad, las 2 primeras semanas que regresé de Toluca no hice nada. Nada. Llegué a la casa y dije, me voy a levantar a las 12 del día, no voy a poner despertador, voy a comer a la hora que se me antoje, voy a hacer lo que quiera. Y fueron 2 semanas. Ese fue mi desahogo, por decirlo de alguna manera, porque lo deseé tanto tiempo que se me dio, y que cuando se me dio a las 2 semanas yo dije, caray, ¿y ahora qué? Sí, ¿Ahora qué voy a hacer? Sí, simplemente, profe, creo que cuando uno hace lo que ama, simplemente no puede darse el lujo de descansar o tomar tantas vacaciones, ¿no lo creo así? Yo creo que fue un tiempo que necesitaba yo, en lo personal, que mi cuerpo lo necesitaba, que mi mente lo necesitaba, que mi familia lo necesitábamos, y que cayó en un momento que yo considero fue el justo momento. He tenido una carrera muy larga, desde los 15 años he tenido jefe, he trabajado para alguien, y ahora mi jefa solamente es mi esposa, entonces ya voy de ganancia. Profe, ¿qué siente cuando la gente se refiere a usted como el mejor formador de futbolistas en la historia de México? Pues me da mucha alegría, me da mucho gusto, pero me parece que cuando hay pruebas, como yo les digo a los reporteros cuando me preguntan que si me considero el mejor formador en México, les digo que pues, ustedes digan, ustedes son los que tienen que saber. Tienen que tener una base muy importante para decidir quién es el mejor, pero tienen que formarse criterios. Y yo les digo que para mí hay algunos criterios que tienen que tomar en cuenta. ¿Cómo cuáles? Para mí son 5 criterios. 1, ¿a cuántos jugadores me ha tocado detectar? O sea, ¿a cuántos jugadores he podido decir ese? Okay. Ese es muy bueno, tráiganselo. 2, captarlo. ¿A cuántos de los que nos dedicamos a esto nos ha tocado hablar con los padres, hablar con el joven, para convencerlo de que el club para el que trabajamos es el idóneo para invitarlo? Porque la competencia es muy fuerte. Entonces no solamente es decir, ese es muy bueno, invítenlo. Ahora hay que captarlo. Ahora hay que encontrar las palabras adecuadas para convencer a los papás.
y al futbolista, al jovencito, al niño, de que lo que se le ofrezca realmente va a valer la pena para su futuro. Entonces, ya que se detectó, ya que se captó, desarrollarlo. No estar de lejos viendo cómo va progresando. Influir, interviniendo en los entrenamientos, en partes de los entrenamientos, la opinión de lo que está haciendo en los partidos. O sea, ser influyente en la opinión de cómo va su desarrollo en la cancha, en lo futbolístico. Cuarto, el debut. A quienes nos toca debutar jugadores, y esos jugadores que se han debutado, que hayan logrado o que estén logrando cosas importantes. Y el quinto, consolidarlos. En qué jugadores nos ha tocado, en este caso a mí me ha tocado estar interviniendo en la consolidación, que esa es la parte que yo considero que en México es una parte desierta para los jóvenes, en la que no hemos encontrado la mejor forma de aprovechar que hay mucho talento joven, pero que siendo jóvenes y con muchas condiciones no terminan de consolidarse. Entonces, si la prensa y si la gente del fútbol revisa quién cumple con esos 5 criterios, quién cumple más con esos 5 criterios, ya podría decir que se puede considerar como un candidato a estar entre los mejores. Y yo, sin ninguna duda, para mí son criterios que me ha tocado cumplir. Y por ejemplo, dentro de estos 5 criterios, ¿qué futbolistas han pasado por esos criterios? Marco Fabián, Chícharo. ¿Quién más puede ser? Johnny Magallón, Venado, Omar, Bravo, el Maza, Salcido, Pavel, Rafa Márquez, Jared, Salcido. por si nos queda duda, ¿no? Mario Méndez, de Pollo Salazar, Juan Pablo Rodríguez, Daniel Osorno. O sea, no quiero perderme pero te digo por qué, porque con todos ellos, que es una lista grande, me ha tocado ser el director de fuerzas básicas, tanto en Atlas como en Chivas, o en selecciones inclusive. Entonces me ha tocado intervenir. ¿Cuál ha sido la parte que me quedó pendiente en Atlas, por ejemplo? El debut. Porque en Atlas no me tocó dirigirlos. A diferencia de Chivas. Que Chivas, a los jugadores que en alguna de esas partes me tocó intervenir sin ninguna duda en su desarrollo, en su debut y en la consolidación, es la parte más difícil, es la parte que quizá quede más pendiente. Yo creo que en la consolidación me tocó una parte muy importante con Javier Hernández, porque ya habiendo debutado en Primera División, habiendo hecho proceso, desde los 9 años en Chivas, cuando regreso a Chivas, tuve 3 salidas de Chivas. Y cuando regreso una de esas veces, Javier se iba a dejar el fútbol. Estaba muy desanimado. Y bueno, yo que lo conocí y que yo lo invité a los 9 años a ser parte de Chivas, y había hecho un proceso muy importante en el club, debutando, haciendo gol en su debut, apareciendo muy bien y de repente desaparece. Y me lo encuentro cuando regreso yo, como te decía, y hablo con él para decirle que se espere, que va a jugar, que yo no tenía duda que él era un jugador que tenía que tener oportunidad de ser titular en la Primera División, que iba a tener de compañero a alguien extraordinario como pareja en el ataque de Chivas, en este caso con Omar Bravo, y que finalmente Javier aceptó y dijo, bueno, pues voy a intentarlo. Y digo que se consolidó ahí porque en esa temporada Javier fue el campeón de goleo en el campeonato mexicano.
Entonces, es un ejemplo que me parece que ha sido muy importante. En los demás me ha tocado debutarlos o me ha tocado desarrollarlos, en todos desarrollarlos, sin ninguna duda, en todos los que te acabo de mencionar. Algo en lo que intervine sin ninguna duda con cada uno fue en su desarrollo, en algunos más o menos en la detección o en la captación, y algunos en el debut, y en la consolidación realmente pocos, porque de todos esos jóvenes, por decirte, con los de Atlas pues no los dirigí en primera división, y con los de Guadalajara yo creo que Marco Fabián pudo ser otro, que se consolidó y fue al Mundial. Johnny Magallón fue otro que se consolidó y fue al Mundial. Maza fue otro también. Venado. Carlos Salcido, el Venado. En fin, de repente decir nombres, por ahí alguno no nombro y no quiero que lo vaya a tomar como que lo olvidé, pero te estoy diciendo así rápido los Perfecto. que se vienen a la mente. Profe, cuando alguien se refiere a las formas, Osvaldo Sánchez, gran portero del fútbol mexicano, Chivas, Santos, Atlas, selección mexicana. Sí. Cuando alguien se refiere a la parte, voy a formar un futbolista, ¿a qué se refiere con formación de un futbolista? Se refiere a intervenir, a influir en una parte de su desarrollo. Si bien no los hacemos en serie, porque si no pondría mi fábrica y pues, me hago millonario. No puede ser de esa manera. Pero lo que sí vale mucho la pena es que si ya detectamos que es un joven que tiene el talento, no lo soltemos, porque no solamente es que tenga el talento, hay muchos jóvenes, niños, jóvenes, que son reyes del barrio, en la escuela, en muchos lugares, y a la hora de estar en un club, o no fue realmente lo que ellos más deseaban hacer, o creyeron que era no tan exigente como lo puede ser ir a la escuela, o que en algún momento perdieron el piso y no tuvieron cerca a alguien que los pudiera ubicar, o que también hubiera no buenos entrenadores que pudieran influir de la mejor manera para poder aprovechar ese talento. Por ejemplo, en Europa, específicamente en el Manchester United, muchísimos futbolistas del club se refieren a Sir Alex Ferguson como sus padres futbolísticos. Y si hago la analogía aquí en México, pues todas aquellas personas que usted tuvo que ver en su formación también se refieren a usted, y lo ha visto en mis entrevistas, que se refieren como un padre futbolístico y un poquito incluso hasta más allá. Mi pregunta es, ¿cómo le hacía para ello, profe? Porque muchísimos intentan acercarse al futbolista y luego el futbolista es, no, rechazo total. Ajá. Y usted logra esta empatía, este clic con el futbolista, ¿cómo le hace? Yo creo que al futbolista actual lo tienes que convencer con argumentos, no con mentadas de madre, no con castigos, y no con nada que no sea los argumentos, el convencimiento, porque los jugadores actualmente están más abiertos, están más preparados, el 80% son estudiantes, y cada vez el entrenador tenemos que estar mejor preparados, y no solamente tener el conocimiento futbolístico, sino también, en mi caso, a mí me ayudó muchísimo lo que es la pedagogía, lo que es el coaching. Tengo en las dos personas, tanto Chencho en el coaching como Pedro Beltrán en la pedagogía, dos de mis principales aliados en siempre orientarme para mejorar mucho mi educación deportiva y mi liderazgo y mi influencia y la forma de poder influir más en los jugadores. Entonces, yo creo que esas partes valen mucho la pena, y lo que yo tomo como algo muy significativo es que me ha ido bien como entrenador
como formador he tenido éxito, gracias a Dios, pero nunca me he quedado en decir, no, pues ya con esto, o ya con esto, o ya con... No. Tengo 10 años tomando coaching, tengo 10 años metido en la pedagogía, y si algo más hay ahorita, lo voy a encontrar y voy a tratar de hacer mejores cosas. Ahorita la parte pendiente en la que me estoy actualizando es en las redes sociales. Voy a tener mi página en un mes más, tengo mi Instagram, cosas que el medio, pero sobre todo mi entorno, mi familia, me están empujando, porque yo estoy prácticamente decidido a no trabajar para ningún club, a menos que surgiera una sola oportunidad. Yo trabajaría otra vez para el fútbol como entrenador, solamente si hubiera la oportunidad en un equipo que no te podría decir cuál, y no es Chivas. Solamente de esa manera podría regresar a dirigir en el fútbol, pero de ahí en más no lo haría. Y creo que tanto los entrenadores que aparecen ahorita como los que ya tenemos muchos años en esto, tenemos que dar paso a la gente joven, pero sí, en lo que estamos haciendo tenemos que estar actualizados, tenemos que estar al día. Y yo creo que, volviendo a la pregunta inicial, una parte muy importante que me ha ayudado muchísimo siempre es, normalmente, con todas sus excepciones, ver cuando alguien está desanimado, decepcionado, en problemas, porque en lo futbolístico, para mí, el estado actual de un futbolista en la cancha es un reflejo de su vida. Y si alguien está teniendo buenos resultados en la cancha, normalmente tiene un entorno que le ayuda. Hay excepciones, como en todo, pero generalmente está rodeado de un entorno que le facilita poder tener esa posibilidad. Cuando no es así, y el mismo Carlos, no sé si te lo contó, pero un día llegó con sus rastas. Sí, me lo cuento. Llegó con sus rastas y va para atrás. Dije, no, Carlos. Digo, esto no es Carlos Salcido, esto, ¿qué pretendes o cuál es tu idea? Eso no tiene ninguna razón de ser. Y como todos los jóvenes, pues de repente queremos hacer algo de moda y todo eso, pero no, Carlos era parte importantísima de un equipo tapatío que tuvo muchísimo éxito, que me tocó la suerte de dirigirlos y de desarrollarlos y influir en alguna de estas 5 partes que te mencionaba, y él era importantísimo. Entonces, su imagen era muy representativa para el grupo, al grado que pues así lo entendió, y al día siguiente ya estaba normal. Entonces, cuando un entrenador, además de ser capaz, además de saber cómo transmitir lo que sabe, está al pendiente de lo que suceda extra cancha, seguramente le va a ir mejor. Creo que es fundamental hacer énfasis en este punto, profe, porque esto es clave para las siguientes generaciones de entrenadores, que se den cuenta que el haber sido, por ejemplo, exfutbolista profesional no es suficiente para entrenar. Usted mencionó la parte del coaching, de la pedagogía, la actualización constante. O sea, no solamente basta con haber sido exfutbolista para ser buen entrenador. No, sin ninguna duda. Ya lo hemos platicado en ocasiones anteriores. Yo fui el primer... para llegar a ser futbolista yo, gracias a Dios que lo logré. Mi primer recuerdo lo tengo desde los 6 años, que yo le pedí al niño Dios, como se acostumbra en Guadalajara, que me trajera mi uniforme de Chivas, mis zapatos y mi pelota, mi balón de Chivas. Y se me cumplió. Yo desde mis 6 años dije, voy a jugar en Chivas. Y quiero jugar en Chivas, en primera división, y gracias a Dios se me cumplió. Para ser entrenador o formador, nunca. Entonces hay gente que me dice, tienes que visualizar, y así fue de futbolista. Pero como entrenador o formador, nunca. Pero entonces, al paso del tiempo que yo trataba de explicarme cómo es que llegué a esto, pues es que alguien vio en mí lo que yo no veía.
Y esos que vieron en mí, Alberto de la Torre, Don Manuel López Agredano, el arquitecto Ibarra, don Salvador Ibarra, el licenciado Aceves, Javier Pulido, pues han sido gentes que vieron en mí que yo algo podía lograr, haciéndome cargo del trabajo de los jóvenes, en mis inicios como entrenador y formador en Atlas. Porque todo lo de futbolista, las épocas buenas fueron en Guadalajara, Chivas. En Chivas me tocó ser novato del año, me tocó ganarme mi Citlali, que está aquí, con el mejor medio, me tocó jugar eliminatoria para el Mundial, me tocó estar muy bien futbolísticamente, y en Atlas me tocó una etapa complicada. En Chivas jugué 11 años, en Atlas 5, y en Atlas fue difícil, ya será cuestión de otra entrevista, de otra parte, porque sí fue muy complicado, pero terminó muy bien, entonces en esa parte, por un lado yo creí en mí, visualicé, y por otra parte alguien creyó en mí y me apoyó, y esas partes fueron influyentes para que yo pudiera prepararme. Y a propósito de esto que hablamos de que no era suficiente como jugador, pues en cuanto me invitan y yo les digo, no, pues yo nunca lo he pensado, tendría que prepararme y así, ¿no? Te mandamos a Sudamérica, Europa, ¿a dónde quieres que te mandemos? Yo dije, no quiero ir a Pumas. Y estoy seguro que si ahorita alguien tuviera esa oportunidad como yo la tuve, diría, no, pues me quiero ir al Ajax, o me quiero ir al Barcelona, o me quiero ir a Boca, o a Estudiantes de La Plata, no sé. Y yo lo que les diría es primero aquí, porque vuelvo a hacer un testimonio de esa parte. ¿Por qué Pumas? Pumas en los 90, finales de los 80, era el club que mejor trabajaba en México con jóvenes. Entonces me fui 2 meses a Pumas y conocí y aprendí cosas que hasta la fecha utilizo. Ya después, con el apoyo, que ojalá tuvieran muchos más, de la directiva, me fui a Sudamérica y me fui a Europa. Pero ahorita lo que pasa es que cualquiera que tenga oportunidad dice, no, me voy fuera, ¿no? Conozcan, investiguen, métanse para ver cuál es el club que mejor trabaja en México. Totalmente. O cuál es el equipo que ustedes consideran que es más afín a la idea que tienen. Y vayan y métanse, que conozcan ahí. Se van a encontrar con 2 opciones. Que les abran las puertas y que los dejen como a mí, o que no, que yo creo que es lo más probable, desgraciadamente, porque en México no tenemos la cultura ni de Sudamérica ni de Europa. La apertura. La apertura para poder dar a conocer lo que se hace y en lo que les ha ido bien. Aquí yo entiendo que es muy difícil, pero hay que intentarlo acercarse a algún club mexicano. Y después plasmar eso en una tercera, en una escuela, en una segunda, en donde les vaya tocando el entorno y buscar el momento en que sea el más adecuado para irse a Sudamérica o Europa. En mi caso fue México, Sudamérica y Europa. Profe, usted y yo le hemos platicado muchísimas veces detrás de cámaras el tema de que aquí en México valoramos más lo extranjero que lo propio. Y mi pregunta es, ¿pero por qué? O sea, definitivamente el mexicano, en todas las áreas de trabajo, no solamente en el medio del fútbol, arquitectura, ingeniería, lo que sea, el mexicano está sumamente preparado y capacitado y es experto en resolución de problemas. Pero no alcanzamos a percibir el talento de nosotros mismos y queremos que vengan los españoles, los argentinos o los brasileños. ¿Por qué, profe? Yo creo que tenemos el trauma de la conquista. Seguimos siendo tierra de conquista, desafortunadamente. Creo que estamos intentando más salir de ahí, aunque no es suficiente, jugadores y entrenadores que directivos. No me queda ninguna duda. ¿Y por qué te lo digo? Porque vienen jugadores extranjeros, por ponerte el ejemplo de jugadores o de entrenadores. Y en México no existe ningún control de calidad. En México no pasa
que para venir a jugar o a dirigir tengas un antecedente que te avale para que haya una garantía, por decirlo de alguna manera, de que realmente vas a venir a México a transmitir conocimientos que no hay. ¿Qué hace Estados Unidos? Estados Unidos, que no compite, para mí todavía no compite con México, en lo que se refiere estrictamente a lo futbolístico, no a la organización, no a la liga. La organización en Estados Unidos es una potencia, no en lo futbolístico. ¿Qué hacen allá? Para que yo pudiera ir a dirigir a Estados Unidos, como dirigía a Chivas USA, checan que lo que yo vaya a hacer allá, nadie lo pueda hacer. Que haya demostrado que lo que voy a hacer allá va a ser una aportación importante para el fútbol norteamericano. No es nada más que vaya un entrenador. Sí, hay muchos mexicanos que trabajan en escuelas allá, pero para dirigir en la MLS, un entrenador mexicano. Chelis dirigió en Chivas USA en una etapa anterior a la mía, cuando estaba todavía en inicios todo esto, y poco a poco se ha ido convirtiendo en más exigente al grado que esa es una condición. Para mí, yo ahorita sé que si voy a Estados Unidos, tengo las puertas abiertas en esa parte, porque inclusive tengo la invitación para hacerlo, porque trabajaría dando clínicas para niños y para jóvenes que puedan aprovechar la parte de lo que a mí me ha ido bien en México. En México no lo tenemos. En México puede venir un jugador que es desconocido, ganando una cantidad de dinero muy importante, y que tiene en la banca a jugadores mexicanos o jóvenes o experimentados que son mejores. Y sin ninguna duda hay jugadores y entrenadores extranjeros de mucha calidad que han venido a aportar muchas cosas para México. Lo de los jugadores lo podemos aprovechar, porque vemos jugadores que hay en México de mucha calidad y que son motivación de los mexicanos, de nosotros, y bienvenidos. Y de los entrenadores, pues lo que reconocemos es que hay entrenadores de mucha calidad también. Pero ¿dónde está ese conocimiento? ¿Dónde está una organización en México que permee ese conocimiento de Tata Martino o de entrenadores extranjeros que de mucha capacidad pueden transmitir su conocimiento a los entrenadores mexicanos? Eso no pasa. Y entonces, pues es una mina de oro para muchos extranjeros que no tienen la calidad para venir a trabajar a México, y quitan lugares a entrenadores mexicanos, quitan lugar a jugadores mexicanos, jóvenes o ya experimentados, que necesitan esa oportunidad y que desgraciadamente no se les da. Solamente para profundizar un poquito más sobre el tema, por ejemplo, el control de calidad que existe en Europa, sobre todo en Inglaterra, es que no permiten que un jugador entre a la Liga Premier si no es seleccionado nacional, Sí. y si no cumple con ciertos minutos en la selección. Ese es el criterio que manejan. Y aquí pues viene cualquiera como quiera y como se le dé la gana, ¿no? A eso se refiere el profe. Sí. Y ahora, profe, quisiera preguntarle, definitivamente para la gente que conocemos un poco de lo que es el medio del fútbol y lo que implica todo el medio, sabemos que tenemos que valorar lo que tenemos. Y yo por eso le aprendo tanto a usted todos los días y quiero seguir aprendiéndole, porque definitivamente es una mina de oro su conocimiento. Mi pregunta es, ¿quién va a heredar su sistema o su filosofía? Porque definitivamente esto que usted es no se puede perder, profe. Esa parte es muy importante, y volviendo a lo que te decía en un principio de cómo estaba ahora con toda esta pandemia, al decidir, al tomar la decisión de no trabajar para ningún club, ha sido porque quiero intervenir justamente en esa parte. Yo no quiero que mi conocimiento, que mis vivencias, que mis experiencias, que mis anécdotas se queden sin transmitirlas. No me quiero quedar como todo mundo en México, que teniendo cosas muy buenas, como lo mencionabas, en todas las áreas donde se transmite.
Y al menos en fútbol, pues, en México tuve la suerte en Pumas, pero de toda la gente que me tocó a mí como entrenadores, pues lo que podía aprender lo aprendía yo porque estaba yo siendo un jugador de ellos. Pero cuando me dediqué a ser entrenador y que empecé a ver para dónde me iba, para hablar sin decir nombres con la gente que había tenido mucho éxito en México, nunca me dijeron que no, pero nunca lo pude hacer. Nunca se dio la cita. En Pumas sí, porque Pumas ha tenido, yo espero que se lo siga teniendo, esa apertura para que cuando llegue gente y diga, podemos aprender de lo que hacen ustedes, y se diga así. A mí cuando se ha acercado gente conmigo, en Atlas, en Guadalajara, las puertas están abiertas, de primera división o de fuerzas básicas, porque cuando uno está seguro de lo que está haciendo, o sea, las fórmulas mágicas no se pueden dar, porque si fuera solamente así, hay que comprar el libro de cómo ser el mejor entrenador y ya eres el mejor entrenador. No es así. Sí hay que estudiar, hay que aprender, hay que prepararse, pero cuando no pone uno su talento a lo que ya aprendiste y dejas la esencia de lo que viviste con otros entrenadores y le metes mucho de lo tuyo, ahí se puede triunfar. Cuando solamente se la pasa uno copiando, difícilmente se puede lograr consolidarse también como un formador, como un entrenador. Entonces, hace mucha falta que haya foros, que haya intercambio de ideas, de opiniones, pero de la gente que ha tenido éxito, de la gente que le ha ido bien, de la gente que puede transmitir conocimientos que se pueden aprovechar por niños, por jóvenes, por entrenadores, por toda la parte deportiva. Totalmente de acuerdo, profe, totalmente de acuerdo. Me gustaría que nos compartiera, porque me ha compartido como 3 o 4 veces la anécdota de cuando fue a Argentina a buscar la posibilidad de que se le brindara el conocimiento para que esta vez esté grabada, profe. ¿Cómo fue que no tocó las puertas, sino que las tumbó literalmente, profe? ¿Cómo fue? A propósito de tu libro, nos fuimos Guillermo Hernández y yo. Guillermo Hernández, como preparador físico, que hemos estado juntos toda la vida, que es un gran preparador físico, el mejor de México para mí. Él estaba trabajando para Chivas, yo estaba trabajando para Atlas. Entonces nuestras directivas nos apoyaron, después de que me fui a Pumas, nos apoyaron y nos fuimos a Sudamérica. Entonces le pedimos una carta a la federación para que nos avalara que estábamos haciendo el curso de entrenadores en México, para que pues en lo posible nos abrieran las puertas en Sudamérica. Entonces decidimos ir a a River, a Newell's, a Ferro y ahorita me acuerdo del otro. Llegamos a River. El primer lugar fue River. Era el Bambino Vieira. Justo en esos días lo estaban investigando. Tiene una investigación muy fuerte. Y dijimos nosotros, llegamos y vimos los periódicos. No recuerdo ni de qué era la investigación, pero estaba habiendo una investigación. Dijimos, no, ahorita ni va a aparecer, ni lo vamos a ver, ni nada. Investigamos dónde estaban, a qué hora entrenaban en el estadio de River. Nos fuimos como 2 horas antes, Guillermo y yo, y veíamos carro que llegaba y llegaba, hasta que vimos que era el Bambino. Entonces nos le pusimos enfrente, lo paramos, le dijimos que bajara el vidrio, nos presentamos y le decíamos, venimos de México, estamos en el curso de entrenadores y queremos aprender. Y para aprender, pues estamos pidiendo que nos dejen conocer qué es lo que hace. Decían, ¿de qué equipos vienen? Pues Atlas y Guadalajara. ¿Jugaron en primera división? Sí. En Atlas y Guadalajara, los dos. ¿Estuvieron en la selección? En mi caso, sí. A ver, en Guadalajara, tú jugaste en Guadalajara en primera división, en Atlas. ¿En qué? Pues nos enfrentamos. El Bambino mayor que yo, pero me tocó jugar contra él, jugaba en La Laguna. Y entonces ahí ya identificó mucho de México y todo, ya se facilitó. Nos dio la entrada, estuvimos una semana con él
nos puso a un lado de la cancha para ver los entrenamientos en la orilla de la cancha. La lección ahí fue que todos los jugadores llegaban hora y media antes del entrenamiento. A mí se me hacía muchísimo tiempo y nos metíamos, nos dieron acceso a todo y nos metimos a ver, había como espacios, un espacio era para vóley de cabeza, otro de tenis foot, otro de frontoncito, y todos los jugadores llegaban hora y media antes, media hora se la pasaban preparándose, 40 minutos en el masaje, en vestirse, y el resto del tiempo antes de empezar el entrenamiento a las 10 se lo pasaban jugando tenis foot, vóley de cabeza, o el frontoncito. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Perfeccionaban. Subían al entrenamiento, veíamos el entrenamiento a la orilla de la cancha, terminaba el entrenamiento y todos, después del entrenamiento, se quedaban media hora a practicar tiros, pases, golpeo, recepciones. O sea, la enseñanza que me quedó ahí fue que la parte del perfeccionamiento era súper arraigada ahí. De ahí nos fuimos a Boca, estaba Menotti como director deportivo, lo mismo, lo paramos, entrenaban en el Club Hindú, un club como la Hacienda, con una cancha muy bonita, y ahí entrenaba Boca, le dijimos lo mismo a Menotti, y pues ya nos hizo algunas preguntas y nos dijo, les voy a mandar a alguien para que los pase. Ya se pasó en su carro, mandó una gente por nosotros, nos subió, nos vistió de jugadores de la primera división, nos sentamos en el vestidor de la primera división, nos vestimos de jugadores de la primera división, nos subimos a la cancha, nos da un balón, yo creo que hasta para vernos si sabíamos pegarle, nos metió al torito ahí con el primer equipo, y después de cada entrenamiento durante una semana, nos íbamos a la cafetería y platicábamos con él, conceptos, ideas y todo lo que hacía. Y allá aprendimos cómo se tiene que trabajar mucho la técnica. Él, la parte que trabajaba era la técnica. Se metía y hacía tiro a gol, hacía centros y remates, o sea, el perfeccionamiento en el golpeo, específicamente en el golpeo. O sea, como un jugador de primera división nunca tiene que dejar de perfeccionar su golpeo. Nos vamos a Ferro, que estaba Timoteo Grigol, que también tuvimos la fortuna de que él dirigió Cruz Azul y América en México, y pudimos conversar con él. Él nos dejó a la orilla de la cancha, estuvimos una semana con él, y al final, en el último entrenamiento, yo estaba a la orilla de la cancha en una esquina y lo veo que empieza a agarrar la red para meter los balones, empieza a meter los balones. Y me fijo a ver si los jugadores, y algunos se acercaban, nada. Y él metiendo los balones y me meto yo. Digo, déjeme ayudarle. Y me agarra y me dice, venga, dice, no me quite el placer de darle una lección a mis jugadores. Y se lo espero en la comida. Pues ya me salí. Ya en la comida me dice, mi equipo anda muy soberbio. Y yo lo que quería era que vieran al viejo, al jefe, agarrando los balones para echarlos a la red, se los eché encima y los sacó de la cancha. Dice, eso en algo pudo haber provocado de lección para que lo entiendan. Y lo de, ¿qué aprendió en esta semana? ¿Qué aprendió? Le dije, no, mi cuaderno ya lo tengo lleno de apuntes y bla, bla, bla. Dice, si en un año usted no es capaz de ese cuaderno agarrarlo, romperlo y tirarlo a la basura, nunca va a poder ser un buen entrenador. Yo no, ¿cómo me está diciendo si todo esto lo voy a aprovechar para poner? No, sí, póngalo. Pero si usted en un año no mantiene la esencia de estos ejercicios, pero los modifica, nunca va a ser un buen entrenador. Entonces, fue una gran lección también. Entonces, ¿qué mantuve a partir de ahí? La esencia de la idea, de lo que pretendía, de los objetivos, pero con ejercicios modificados, actuales. Y terminamos con Jules, con el Indio Solari, que también había estado en México con América, eso nos ayudó mucho. Su hermano nos recomendó con él,
Su hermano dirigió a Atlas, fue mi preparador físico como jugador yo en Atlas. Fue para mí el mejor preparador físico que tuve como jugador, Eduardo Solari. Luego se convirtió en entrenador y ya por ahí ya volvió a venir a México y todo eso. El Indio nos vistió no solamente de jugadores para estar con el entrenamiento, sino que nos metió al vestidor del cuerpo técnico. Estuvimos en el cuerpo técnico, en el vestidor, tomando el tecito diario, el mate de ellos, intercambiando ideas y todo. Y el último día que estuvimos, el día previo a su partido, junta al primer equipo. En ese primer equipo estaba Tata Martino, estaba Scoponi, que ahorita están en la selección. Tata era el capitán. Entonces, junta todo el equipo, era balón parado ese día. Era un día previo al partido oficial. Y me dice, a ver, profesor, venga, pónganos unos corners de México. No, yo me quería meter en primer equipo de Newell's, con todas las figuras y todo eso. Y el Indio me dice, a ver, aquí el profesor les va a poner unos corners. Y yo, ¿dónde me meto? ¿Corro? ¿Qué hago? ¿A dónde me voy? Y yo dije, no, pues no puedo quedar mal. Agarré el silbato y ya. Puse 2 corners de un lado, 2 corners de otro. 2 faltas fuera del área, 2 faltas fuera del área. Se acabó, ¿no? Terminé. Al otro día hicieron uno de los corners. Al otro día en su partido intentaron uno de los corners. No fue gol, pero fue una jugada de casi gol, de peligro. Por lo menos asustaron al portero. Entonces, en Newell's, ¿qué aprendimos? Y en general en Sudamérica, tienes que aventarte. No te puedes quedar con que yo quiero ser, pero pues la próxima semana, o mañana, o después, o como me decía Bielsa, a ver, explíqueme cuándo es ahorita. Dígame cuándo es ahorita. ¿Qué tiempo es ahorita? ¿Me va a entregar ese trabajo? Sí, ahorita. Dígame cuál es en México, ¿qué significa? 5 minutos, 10 minutos, media hora. Entonces fueron grandes lecciones, pero sobre todo parte de lo que mencionábamos, la apertura que te dan ellos. Eso, pensar que se puede hacer en México es casi imposible. México somos tan cangrejos que por eso nos la pasamos criticando a Hugo Sánchez, al Chícharo, al Chucky, al rato a Raúl Jiménez. O sea, tenemos que quitarnos esa parte, y yo en lo que haga, en lo que me voy a dedicar a hacer, voy a ser un embajador de todo esto, de que nos quitemos esa idea de los ratoncitos verdes y que pasemos a otra cosa, porque tenemos mucho talento y que podemos reconocer y aprender mucho de la gente que viene del extranjero, pero que también tenemos que reconocer que actualmente están trabajando en México extranjeros que no tienen calidad, no tienen la calidad que tiene el entrenador y el joven futbolista mexicano. Profe, de verdad que ha sido sabiduría pura de nueva cuenta escucharlo. Definitivamente conceptos clave que si escuchamos atentamente las palabras de usted, profe, o sea, nos tiene que caer el 20, sí o sí. Yo lo que busco con las entrevistas es, pues, no dar mi punto de vista, sí enriquecerlo con las opiniones de ustedes, pero si la gente no le hace caso a ustedes, pues ¿a quién le va a hacer caso entonces? O sea, porque definitivamente no le encuentro sentido entonces. Buscamos entrevistar a los mejores de cada área en el fútbol mexicano para que las nuevas generaciones aprendan de ustedes, profe. Y pudiéramos quedarnos platicando 5 o 6 horas más, pero creo que con esta entrevista es más que suficiente, profe, como una primera parte, y de corazón de nueva cuenta le agradezco muchísimo. Como siempre, Fer, sabes que te admiro y que reconozco todo tu talento también. Nos estamos dando mucho por nuestro lado, pero es la realidad, y cada que haya oportunidad, hablar de fútbol siempre es súper agradable, y sobre todo, te digo, en esta etapa, para poder transmitir en lo que nos haya ido bien, con mucho gusto. Así es que cuando me digas, aquí estaremos. Muchas gracias. Profe, de nueva cuenta, muchísimas gracias y que Dios lo bendiga. Gracias. Nos vemos la próxima, cuídense mucho.